Pregunta 1. En primer lugar, características de los paralelogramos. Dibujamos un paralelogramo y diremos que sus lados opuestos son paralelos e iguales. Un ejemplo es el AB igual al DC en longitud y paralelos. Esto nos permitirá, en ciertas resoluciones, el igualar los vectores AB y DC que se construyen sobre estos lados. Lo mismo el BC y el AD. En cuanto a los ángulos opuestos son iguales y los ángulos contiguos son suplementarios. Suma de ángulos interiores 360 grados. Los ángulos exteriores. En primer lugar vamos a definirlos. El ángulo exterior es el que se forma entre un lado y la prolongación del contiguo, es decir, este ángulo. También podría ser este de arriba, un lado, este lado y la prolongación del contiguo, pero únicamente se toma uno de los dos a la hora de contabilizar la suma de todos ellos. Lo que tiene que quedar claro es que el ángulo exterior no es este grandote, ni es este pequeño, que es el opuesto por el vértice al interior. Seguimos dibujando tomando el mismo criterio, es decir, prolongando este lado y formando este ángulo. Ahora prolongaremos este lado y formaremos este ángulo, prolongaremos el siguiente lado y la suma de estos cuatro rojitos va a ser 360 grados. Esto ocurre en todos los polígonos convexos. Las diagonales, que son segmentos que unen vértices no consecutivos de cualquier polígono, en el caso de los paralelogramos tienen la característica importante de que se cortan en sus puntos medios, es decir, que los segmentos AP y PC son iguales entre sí y los BP y PD también, aunque no son iguales los de una diagonal con la otra. Esto hace que los vectores AP y PC sean, como vectores libres, sean equivalentes, es decir, iguales sus componentes. Lo mismo no, pero podemos establecer también la relación vectorial entre el vector total, que está encima de toda la diagonal, y el que está en una cualquiera de sus dos mitades, ¿no? Igual 2PD que 2BP. Ahora tenemos que calcular, en primer lugar, el cuarto vértice de un paralelogramo cuyos A, B y C nos vienen dados. ¿Qué vamos a tener en cuenta? En primer lugar, vamos a dibujar los tres vértices que nos dan y, teniendo en cuenta las características que hemos visto hasta ahora, podemos dibujar el cuarto vértice de esta manera, o de esta, o de esta. Sin embargo, elegiremos esta, aunque daría por buenas cualquiera de las otras dos, ya que tomando este paralelogramo, el orden en el que están colocados los vértices A, B, C y D es el que nos da el enunciado. Para calcular, por lo tanto, el vértice D, estableceremos la equivalencia de los vectores AB y DC. Lo mismo podríamos haber hecho entre los vectores BC y AD. Calculamos los vectores, siempre de la manera adecuada. Al vértice D le hemos dado las coordenadas de 1, de 2, desconocidas, y ahora ya igualamos componentes. Poquito a poco vamos obteniendo finalmente el vértice. Pasamos ya a estudiar qué tipo de paralelogramo tenemos. Entre los cuatro conocidos, el más general, que tiene las características que hemos dicho y ninguna más, es el romboide. Luego tenemos el cuadrado y el rombo, que tiene los lados iguales, y el cuadrado y el rectángulo, que tienen los ángulos iguales. Por lo tanto, vamos a calcular lados y ángulos para poder clasificar el rectángulo, el paralelogramo que tenemos.
En cuanto a los lados, lo que vamos a ver es si los lados no paralelos son iguales o distintos. Para ello tendremos que tener los vectores, pues por ejemplo, AB y BC. El AB ya lo teníamos calculado y el BC lo calculamos. Las normas, aplicando la definición, raíz cuadrada de producto escalar del vector por el mismo. Y el producto escalar, suma de productos de componentes respectivas. Vemos que las normas no son iguales, con lo que concluimos que se trata de un rectángulo o un romboide. Ahora veremos los ángulos. Para estudiar los ángulos, vamos a utilizar el contenido teórico referido al producto escalar. Si el producto escalar de dos vectores es 0, los vectores son perpendiculares. Calcularemos, por tanto, el ángulo formado por dos lados consecutivos, es decir, por ejemplo, los vectores AB y BC. Este producto escalar, utilizando la definición, suma de productos de componentes respectivas, nos da menos 15, distinto de 0, con lo cual esos vectores y por tanto los lados correspondientes no forman un ángulo de 90 grados. Por ello, el paralelogramo que tenemos es un romboide. Cálculo del área. Para calcular el área utilizaremos tres formas. Las dos primeras a partir de la fórmula del área del paralelogramo, que es base por altura. En un paralelogramo podemos considerar la base de A o BC, que sería la misma, y la altura correspondiente, que es la distancia más corta entre los dos lados, que sería la perpendicular, o los lados AB y DC como bases, y entonces la altura sería la distancia más corta entre esos dos lados paralelos. En este caso, como los vértices C y B tienen la ordenada igual, 3, y los vértices A y D también, que es 1, claramente se ve que la altura CP se obtendrá simplemente restando la ordenada de uno cualquiera de los vértices de arriba menos la de uno cualquiera de los vértices de abajo. Es decir, 3 menos 1, 2. Como ya conocemos la base correspondiente, porque la hemos calculado antes, simplemente multiplicaremos los dos valores, 5 por 2, y nos dará 10 unidades de área. Esta forma va muy bien si los vértices BC y DA están en líneas horizontales, pero si el paralelogramo no estuviese así, tendríamos que calcular la altura CP de otra manera, que es más general. ¿Cómo lo haremos? Teniendo en cuenta que al trazar la altura CP podemos formar un triángulo, si la trazamos desde el vértice C hasta el lado opuesto. En el triángulo DCP, por definición de altura, el ángulo P es recto, con lo cual el cateto CP será igual a la hipotenusa por el seno del ángulo alfa. La hipotenusa no es más que la norma del vector DC. Y el ángulo alfa lo calcularemos a partir del producto escalar de DC y DA. Como sabemos, en la expresión del producto escalar nos aparece el ángulo alfa. Tenemos las dos normas calculadas ya de antes, únicamente nos queda por calcular el producto escalar. Sustituimos y despejamos el coseno de alfa. Ahora, con la relación trigonométrica, que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado da 1, despejamos el seno al cuadrado y nos da 4/13. Y el seno de alfa nos da 2 partido por la raíz de 3. Por lo tanto, CP será raíz de 13
por 2 entre raíz de 13. Simplificando nos queda 2, como ya sabíamos que tenía que salir. Y el área será el 5 por 2, 10 unidades de área. Por último, vamos a considerar que los vectores AB y BC que están en el plano R2 son vectores del espacio R3, pero evidentemente con altura 0. Así podremos utilizar el conocimiento teórico de que la norma del producto vectorial de dos vectores coincide con el área del paralelogramo que forman esos vectores. Calcularemos, por tanto, el producto vectorial de estos dos vectores, como ya sabemos. Si tenemos en cuenta que esta columna únicamente tiene el vector k como elemento no nulo, pues haremos k por 3 por 0 menos 10, o sea 10k. Es decir que el producto vectorial tiene por componentes 0, 0, 10. La norma del producto vectorial la calculamos haciendo el producto escalar de ese vector por el mismo, que nos dará un área de 10. Y así obtenemos de una manera muy cortita el área de este paralelogramo.